Mario Rivadulla presenta Teledebate con Ramón Reyes y Alex Jiménez. Informativo, orientador, veraz. Muy buenas noches, sean bienvenidos a esta entrega de Teledebate en Noticias 16, llegando a todo el país a través de este canal y de los canales 16 de Tricón, 17 de Wintelecom, 18 de Claro, una amplia red de telecables a nivel nacional. Recuerden que puedes seguir a Teledebate a través de Twitter, Facebook y YouTube. Hoy es miércoles 14 de junio del año 2017, víspera de la festividad cristiana del Corpus Christi. Por ese motivo, mañana vamos a tener una transmisión especial dedicada precisamente a la fecha. Bien, pues la frase de este día dice así: vivir añorando el pasado es como correr tras el viento. Se vive el presente, el pasado jamás regresa. Página de la historia, 1864, un día como hoy fallece a la edad de 62 años, una de las figuras más controversiales de la historia patria, el general Pedro Santana Familia. Nacido en Hincha, comunidad fronteriza que hoy forma parte de Haití, se sumó a la causa independentista de los trinitarios. Después del triunfo de las armas dominicanas en la histórica batalla de Azua, Santana fue elegido primer presidente constitucional de la joven república de 1844 a 1848 y por nueva vez en el año 1953 hasta el 1861. En total gobernó 12 años. Al frente del Estado desarrolló una política dictatorial y tuvo que hacer frente a una nueva invasión militar haitiana, bajo el pretexto de mantener a salvo el país de futuras agresiones de Haití, pero con el propósito real de perpetuarse en el poder, proclamó la anexión a España. Consumada esta, ocupó el cargo de gobernador, desde el cual desató una feroz represión contra los antianexionistas, llevando al paredón de fusilamiento a numerosos patriotas, entre estos a María Trinidad Sánchez, Antonio Duverier y Francisco del Rosario Sánchez. La memoria de Santana es objeto de fuerte crítica y amplio repudio. Tirando a fondo, comprobar que 3 de cada 10 botellas de bebidas alcohólicas que se consumen en el país es de procedencia ilegal es más que preocupante. Peor todavía el hecho de que tenemos la tasa más elevada de bebidas alcohólicas ilícitas de todo el continente, con un 29.1% frente al promedio regional que es de un 24%. ¿Qué significa esto? Que al país entran de contrabando y se comercializan de manera ilegal cada año unos 16 millones de litros de alcohol puro, cuyo valor en dólares alcanza la impresionante cifra de 746 millones, que al no pagar impuestos hacen que el fisco dominicano deje de percibir 350 millones. Para que se tenga una idea, tomando como referencia el escandaloso caso de la Odebrecht, el perjuicio para el Estado es casi 4 veces el monto de los confesados sobornos por 92 millones y seguramente alrededor de entre el 40 y el 50% de las posibles subvaluaciones de obras ejecutadas por la empresa brasileña. No son cifras inventadas ni calculadas al ojo por ciento, sino el resultado de un estudio llevado a cabo por la firma de investigación de mercado Euromonitor International. El mismo concluye con diversas propuestas para mejorar los controles oficiales, bajar el impuesto a las bebidas y elevar las multas y penas de cárcel a los infractores. Salvando la distancia y diferencia con el caso de la Odebrecht, de seguro alcanzará un elevado rating de público la querella del ministro administrativo José Ramón Peralta contra Leonora de Ofaña, quien dirige el sector agropecuario del PRM. Esta acusa a Peralta de manipular en su beneficio las importaciones de habichuelas y el hombre de mayor confianza, Danilo Medina, lo emplaza a demostrarlo con prueba. Reclama prisión para Faña y 6 millones de indemnización que dedicaría a becas. El duelo promete ser a sangre y fuego. Y el ministro de Hacienda informa que ya se han colocado en el mercado internacional los 500 millones de dólares consignados en el presupuesto. El plazo de amortización es de 10 años y la tasa de interés 5.15%, condiciones que el funcionario califica de excelentes. Los fondos permitirán cubrir el faltante para completar la construcción de las plantas de Punta Catalina sin incurrir en nuevos retrasos. Ojalá sea así. Y en Salcedo la gente prestó oídos sordos al llamado a huelga de Falpo. Todo el comercio abrió y la gente siguió haciendo su vida de manera normal.
y es que no se puede estar todo el tiempo convocando a paro por cualquier motivo. La huelga es un recurso extremo que hay que manejar con mucha prudencia por los perjuicios que trae aparejada, desde graves perjuicios económicos hasta una seria alteración del orden público que en varias ocasiones lamentablemente han culminado con un balance trágico de vidas sacrificadas. Y ahora mismo el horno no está precisamente para echarle más leña al fuego. Bien, vamos a hacer una pausa. Cuando retornemos ya vamos a estar recibiendo en Teledebate a nuestro huésped de hoy. Bien, pues nos honró hoy con su participación en Teledebate y con él vamos a buscar respuesta a uno de los más experimentados y prestigiosos magistrados con que cuenta la Judicatura Dominicana, el doctor Rafael Ciprián. Encantado de tenerlo por acá, doctor. Es un honor para mí, don Mario. Muchas gracias. Para información de los italianos, primero que nada, ¿cuántos años usted lleva ya en la Judicatura, doctor? Bueno, voy para 19 años. 19. Ya. ¿Ahora mismo dónde está sirviendo? Ahora en la Corte de Trabajo del Distrito Nacional. Bueno, pero usted ha servido en distintas posiciones. Sí, duré 15 años en el Tribunal Superior de Tierras, luego pasé a la Corte Civil del Distrito Nacional, luego al Tribunal Superior Administrativo, donde duré casi 4 años, y ahora estoy en la Corte de Trabajo del Distrito Nacional. Bien, de todas maneras, vamos a hablar, si le parece, si usted no tiene inconveniente del caso de Brecht, pero desde el punto de vista estrictamente jurídico. Porque el caso de Brecht tiene distintas facetas, tiene facetas políticas, sociales, económicas y jurídicas, y sobre todo lo que ha provocado toda una serie de consideraciones y opiniones que ahora mismo, como ya cayó dentro del campo jurídico, del ámbito judicial, me imagino que todas estas tienen que ajustarse a las normas que rigen el Estado de Derecho, que es lo que alguna gente parece que no entiende. Entonces, le quería preguntarlo si el procedimiento tal como se ha manejado hasta ahora, desde que el caso entró en fase de instrucción, ¿es el establecido, es así como corresponde? Sí, evidentemente se ha aplicado el Código Procedimiento Penal, porque ahora lo que se ha conocido es la acción del juez especial de la instrucción de la Suprema Corte de Justicia, que en este caso recayó en el honorable magistrado Francisco Ortega Polanco, quien instruyó respetando adecuadamente lo que es el debido proceso. Eso es fundamental, porque en justicia, si el debido proceso no se cumple, la justicia es falsa. Y para que haya justicia debe haber primero un debido proceso. Y el magistrado, como he señalado, encargado de la instrucción de ese proceso, solo para tomar la medida de coerción que mandaba en buen derecho y que él asumió la que entendió más correcta. De manera que se aplicó el proceso penal en esta fase conforme manda nuestro derecho. O sea, la gente tiene que entender lo siguiente, que los jueces tienen que ajustar su actuación siempre a lo que establece el código, es decir, no pueden actuar a capricho. Mucha gente cree, bueno, que el juez puede actuar simplemente por presunción, el juez no puede actuar por presunción, ni por simple convicción, no es así, tiene que ajustarse a los elementos probatorios. Es importante tomar en cuenta que antes nosotros vivíamos en un sistema penal inquisitorio, en que el juez decidía en virtud de su íntima convicción, o sea, el juez decidía independientemente del expediente según él entendiera. Ahora nosotros estamos en un nuevo sistema penal, que es el sistema penal acusatorio, de manera que ahora el juez no puede decidir conforme su íntima convicción, o sea, como él entienda, como a él le parezca, o el conocimiento personal que él tenga. Estos elementos son irrelevantes en un debido proceso penal en la actualidad. El juez de hoy tiene que someterse
a las pruebas que conformen el expediente, la glosa procesal, o sea, el conjunto de pruebas que haya aportado el Ministerio Público, que en este caso, por el nivel o instancia en que se conoció la medida de coerción, le correspondió a la más alta autoridad del Ministerio Público, que es el Procurador General de la República. Entonces el juez tiene que ceñirse a las pruebas. En este caso fue a los indicios, porque recuerde que todavía no se ha juzgado culpabilidad. O sea, no estamos ya en juicio de fondo en ese caso, sino que fue un juicio de indicios, solo para que el juez determinara si era posible un juicio o viable un juicio de fondo y que tomara las medidas correspondientes para que ese juicio no se frustrara. ¿Cómo no se frustrara? Que quienes debían comparecer siendo encartados para llevar un proceso penal por las acusaciones que ya sabemos, no se sustraigan de la acción judicial. Esa era la finalidad. Sí, es importante esa aclaración que usted hace, porque hay mucha gente que equivocadamente piensa lo siguiente: bueno, estas personas las mandaron ahora al Centro Correccional de Najayo, entonces ya de ahí ellos derivan que son culpables, cuando en realidad, como usted señala, es una medida simplemente cautelar, simplemente para garantizar que los inculpados en este caso van a estar presentes en el momento en que se celebre el juicio de fondo. ¿Es así? En efecto, porque la medida de coerción aplicada no implica en absoluto culpabilidad. Tanto es así que en derecho constitucional y por las garantías sustantivas que rigen nuestro sistema judicial, que es nuestro sistema jurídico, cada una de esas personas se presume inocente. En este momento ellos son inocentes jurídicamente hablando. Si no lo son, se probará posteriormente. En este momento simplemente el Estado, en lo que se denomina su potestad represiva, ha tomado medidas de coerción para garantizar el juicio que ha de venir. Nada más. Por cierto, estamos hablando de la presunción de inocencia, ¿verdad? Que es lo que se ha establecido en el Código para todas las personas, ¿no? Sí, No sí. importa cuál sea su jerarquía social, económica o política, es la presunción de inocencia hasta que no se compruebe la culpabilidad en un juicio ya de fondo. Oral, público y contradictorio. Exactamente, es decir, que cuando el imputado puede ejercer su derecho de defensa como es natural. Ahora, ¿hasta qué momento dura la presunción de inocencia? Vamos a suponer, yo voy a juicio, me condenan en primera instancia, pero tengo abierta la posibilidad de recurrir, porque no estoy conforme con la sentencia. Yo sigo siendo presumiblemente inocente hasta que se termine definitivamente, hay un fallo definitivo. En efecto, hasta que haya un fallo con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Explicamos eso para que el pueblo que no necesariamente es especialista en derechos lo comprenda perfectamente. Aunque avance el proceso ya de fondo, los procesados, encartados en este caso, siguen siendo inocentes hasta que se le pruebe su culpabilidad. Observen que he dicho hasta que se le pruebe, porque es el Ministerio Público quien tiene que probarle que son culpables, porque en virtud de las garantías constitucionales ellos son inocentes, porque la regla es la inocencia. La culpabilidad hay que probarla, como la libertad es la regla, la prisión o la sanción privativa de libertad es la excepción. Entonces, si se dicta sentencia contra la persona enjuiciada, hasta que esa sentencia no haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, esa persona todavía está bajo las garantías de la presunción de inocencia. ¿Qué quiere decir esto? Que a esa sentencia se le puede atacar por medio del recurso correspondiente, que en este caso hablamos de apelación, en caso de que sea primera instancia. Mientras esté abierto el plazo de la apelación
esa persona entonces tiene oportunidad de mantener su presunción, su garantía constitucional de inocencia. Ahora bien, si deja pasar el plazo y esa sentencia adquiere la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, quiere decir que ya no se puede hacer nada contra ella, entonces queda aniquilada la presunción de inocencia. Pero si esa persona apela, recurre a la instancia superior, entonces el caso volverá a conocerse como si no se hubiese conocido, que es el efecto devolutivo del recurso de apelación. O sea, vuelve al punto inicial para que el juicio sea conocido por un tribunal de más alta jerarquía. Cuando se dicte esta nueva sentencia, todavía tiene oportunidad el enjuiciado de recurrir en casación. En casación se va a determinar pura y simplemente si se le aplicó bien o mal la ley o el texto jurídico que ha señalado el tribunal en su sentencia que se aplicó. Pero no obstante, también después que la Suprema Corte de Justicia decida si ha habido una violación a derechos fundamentales de ese procesado, tiene derecho también a una especie de amparo contra sentencia que tenemos, que es el recurso de revisión contra sentencias firmes, que se interpone ante el Tribunal Constitucional, que en este caso no va a juzgar el fondo, no va a determinar si son culpables o no, va simplemente a juzgar, después de ponderar la trascendencia e importancia del punto planteado, si se le violó algún derecho fundamental. Por ejemplo, ¿cuál derecho? El derecho al debido proceso. Imaginémonos que el juicio no fue oral, pues ahí hay una violación, que no fue contradictorio, que no fue público, o que el procesado pudo hacer valer un medio de defensa, pero que el tribunal no le permitió ejercer ese medio de defensa y él alega esa circunstancia como violación a su derecho fundamental al debido proceso. Pues entonces en ese caso el Tribunal Constitucional va a ponderar si encuentra méritos en el recurso de revisión contra esa sentencia por violación del derecho fundamental, entonces anula la sentencia y envía nuevamente el expediente al tribunal que dictó la sentencia para que falle ahora conforme criterio que va a trazar el Tribunal Constitucional. O sea que vamos a tener un recorrido largo, en este caso por toda una serie de tramos que habría que en este caso, o tendrían posibilidad de cubrir las personas inculpadas, como es natural, en el caso que los declaren culpables, como es natural. Yo aconsejaría a algunos que llevan prisa que se sienten, se pongan cómodos y pongan algo de picadera, porque esto no es para ahora. Los enjuiciados son personas que han hecho vida pública, tienen sentido de su dignidad, de su decoro, tienen sentido histórico, tienen preocupación por su imagen, y esto me dice que van a pelear hasta las últimas consecuencias. Seguramente. Mire, en el expediente, por lo menos es lo que la impresión que uno saca es lo siguiente. El expediente básicamente se ha basado en la llamada delaciones premiadas que los fiscales de Brasil consiguieron por parte de implicados que con la finalidad de obtener, unas sentencias más leves o que le rebajaran la pena a la que ya había sido condenado. Y dice, espera, yo te voy a dar información que te va a permitir, en este caso, apresar a más personas, que es lo que ha ocurrido aquí. Ahora, esas delaciones, en base a esas delaciones que han ido la lista famosa de Brasil, que aparentemente es la misma lista que ofreció el Procurador General de la República, como base para este expediente. Ahora, esas delaciones premiadas tienen validez jurídica como elemento probatorio en el caso nuestro, es decir... Sí, es bueno confirmar y señalar que el Procurador General de la República no inventó nada.
Él se fundamentó en esos documentos que le enviaron de Brasil. Esos documentos, lógicamente, en ellos aparecían nombres señalados como implicados en el proceso de soborno que se alega. Entonces, ¿qué ha hecho el procurador? Darle curso a esos indicios de culpabilidad, pero ahora el procurador tendrá 8 meses para investigar más a fondo. Claro. 8 meses que le va a servir para él ahondar en la investigación para la localización de pruebas que le falten. Recuerde, don Mario, que muchos abogados y muchos comentaristas señalaron que el informe acusatorio del Procurador General de la República tenía contradicciones. Y hubo errores que incluso ellos mismos, o sea, el mismo Ministerio Público reconoció. Ahora, ahí no están todas las pruebas para sustentar un juicio de fondo. Por eso el procurador tendrá los 8 meses que ya he señalado para profundizar su investigación. Esas pruebas que aportó la documentación enviada por Brasil son indicios, porque hay que tener mucho cuidado con la honorabilidad de las personas. No basta que Jacinto diga que Pedro recibió. Hay que probarle a Pedro que ha recibido, porque esto no es un juicio en plaza pública, en que en la plaza pública se lleva a la hoguera a una persona por rumores, o antes que se llevaba a la hoguera por juramento. Juro que sí, que él fue culpable. Ahora no, ahora tráeme la prueba. Ministerio Público, aporte las pruebas en que usted sustenta su acusación. Y esa prueba va a ser sometida a la crítica, a la sana crítica del enjuiciado, que le ha encartado, para que él realmente tenga la oportunidad en un debido proceso de decirle al tribunal, o los jueces que lo estén juzgando, mire, esa prueba no tiene validez legal. Y las pruebas deben tener una legalidad. Prueba obtenida al margen de la legalidad son pruebas nulas, que no aportan nada en un proceso y que el tribunal debe declararla desechada al señalarla como nula por ilegales. De manera que el proceso, como le señalé, no es de hoy para mañana. Este es un proceso que quienes llevan prisa porque se acomoden y esperen. Exactamente. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Bien, pues volvemos con el magistrado Rafael Ciprián, que nos está brindando estas muy orientadoras señalamientos sobre la forma en que se manejan los procesos judiciales y que es el mismo procedimiento que tiene que seguirse en este caso o en cualquier otro, ajustado siempre a las normas establecidas en el Código. Mire, ninguno de los acusados hasta ahora ha admitido culpabilidad. Hay un solo caso que llamó la atención, que fue el de Temístocles Montá, que naturalmente rechazó de plano que él tuviera ningún tipo de vinculación dolosa con la Odebrecht. Pero sí, en cambio, dijo, bueno, yo recibí del señor Rondón, que hay que decir lo siguiente, Rondón no era solo el lobista de la Odebrecht, él ha sido lobista de muchos otros y aparte de eso tiene varias empresas. Yo recibí apoyo para la campaña política, pero no dijo que fuera a cambio de nada. Y eso es una práctica normal y común aquí, que los empresarios pues aporten a las campañas tanto de gobierno como de oposición, porque se cubren, siempre trabajan al seguro, por si acaso, para que no lo tome de sorpresa. Bien, en el supuesto caso de que no se le pueda probar a Montá que él sabía que el dinero que le aportó Rondón para la campaña electoral provenía de la Odebrecht
¿Hay algún tipo de penalidad en ese caso? Es importante señalar que es cuesta arriba probar que el señor Temístocle Montaz sabía que los recursos que supuestamente se le entregó y que él incluso declaró que había recibido, venía de una fuente ilícita. Eso es muy difícil. Además, él no tenía necesariamente que saber si vino o no de una fuente ilícita, porque en un proceso de campaña electoral, todos los partidos reciben aporte, como usted ha señalado. Y nadie pregunta ahora, dónde viene. hay que determinar cómo, en qué calidad entregó esos aportes el señor Rondón al señor Temístocle Montaz. Si lo hizo en términos personales, o sea, yo, Rondón, te entrego estos fondos para aportar a la campaña. Entonces Temo, como ha señalado, recibió para pasarlo a la organización. Ahí en términos personal, o su precampaña también, ahí la ley electoral no sanciona. Eso es normal. Ahora bien, si Rondón le dice a quien va a beneficiar con un aporte supuestamente de campaña, yo tengo aquí tanto para aportar, pero quiero que me garanticen tal cosa. Hay una obra, hay un concurso de una obra del Estado, una obra pública, yo estoy participando, está participando mi representado, Odebrecht o quien fuere, y yo quiero garantizar que con tus buenos oficios, que influencia, me garantice que yo gane. Aquí hay tanto. Y él, ese beneficiado, que ya no estoy hablando del señor Temo, recibe, sabiendo eso, entonces sí comete un ilícito penal. Un aporte de campaña. No, aquí hay un soborno para tráfico de influencia. Eso es otra cosa. Correcto. Pero, ¿no le parece, don Mario, que ese proceder sería muy vulgar? Que ese proceder en la práctica sería muy primitivo. Sí. Porque incluso aún el que va a sobornar con la intención aviesa de recibir un favor público que no corresponde y que además lo está impulsando con prebendas, no va a poner esas condiciones así. Exacto. No la pone, porque él mismo se está autoacusando. Exacto. Y en ese caso es, como le dije de entrada, muy difícil, porque estoy seguro que el señor Temo, cuando le ofrecieron como aporte a campaña, él lo que vio fue una oportunidad de recaudación para sus objetivos políticos. Eso ocurre aquí en todas las campañas. Entonces, Evidentemente. De hecho, en la ley electoral que se ha estado discutiendo o analizando, uno de los puntos que ha sido objeto precisamente de mucho estudio es facultar a la Junta Central Electoral de poder tener acceso al origen de los fondos que reciben los partidos políticos de fuente privada, para poder establecer con toda claridad si son de un origen lícito o si son ilícitos. Sí. Porque eso ahora mismo no está establecido. La Junta Central Electoral nada más tiene facultad para auditar, en este caso reclamar de los partidos políticos, el uso que le dan a los fondos que reciben a través de ella, producto del presupuesto nacional, pero no los fondos de origen privado. Nadie sabe dónde provienen. Que incluso no hay control de eso. ¿Cómo usted controla un maletín que le den a un candidato en efectivo para que él cubra sus gastos de campaña? Y hay la sospecha, lógicamente, de que dinero, que aquí se le da mucho dinero del contrabando, dinero de la corrupción, dinero del narcotráfico, dinero del crimen organizado, pues pueda financiar campañas de candidatos y hasta de partidos. En efecto, así es. Y eso entonces se requiere una modificación a la ley para establecer entonces de manera tipificada el ilícito penal.
Doctor, nos quedan apenas 3 minutos, pero no le deseo seguir conversando con usted. Usted va a tener que volver otra vez porque realmente yo creo que hay que edificar mucho a la gente sobre la forma en que se tiene que llevar este proceso, porque no hay otra forma, tiene que ser ajustado al código. Ahora, en la última marcha verde, levantó como una consigna el que ahí sacaran a 3 de los magistrados de la Suprema, para que no participaran, no intervinieran en el juicio de fondo del caso de lo de Odebrecht. Y yo me pregunto, bueno, si eso tiene algún asidero legal, si eso es posible. Evidentemente que no, eso es un reclamo popular. Para que un juez sea excluido de un proceso, hay una de 2 vías. Una es que él se inhiba, que es una decisión y un derecho del juez. Y el otro es que se le recuse o se alegue legítima sospecha, o sea, en que se ponga en cuestionamiento su imparcialidad. Él no es apto, pero eso tiene que ser una parte interesada, o sea, una parte dentro del proceso, no vox populi, porque esto no es un juicio en plaza pública, es un juicio en un tribunal, en una jurisdicción. Entonces, alguien que no sea parte del proceso no puede pedir la exclusión de determinado juez. Bueno, la inhibición la planteó precisamente la magistrada Germán. Ella dijo, bueno, que no quería participar en eso, pero fue una decisión de ella, y eso se hizo público. Ahora, en cuanto a la recusación, como usted dice, tiene que ser una parte interesada, tiene que ser el abogado, uno de los encartados, o varios de los abogados, pero además eso no quiere decir que el hecho de que ellos pidan, en este caso, o sea, que lo recusen, no quiere decir que automáticamente el magistrado quede excluido. Eso habría que tomar una decisión sobre eso. Claro, esos magistrados tienen que determinar ellos, por voluntad propia, si se inhiben, o que lo recuse un miembro del proceso, uno que sea parte interesada en el proceso, que forme parte, porque alguien desde la plaza pública no puede pedir la exclusión de un juez jurídicamente válido. Y recuerde que la honorable magistrada Miriam se inhibe en los hechos, porque usted no se puede inhibir jurídicamente si no está apoderado, sino que ella pidió no ser tomada en cuenta. Exactamente, sí. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Yo le voy a tomar tiempo en cualquier momento de nuevo. Yo estoy a sus órdenes y para mí es un honor. Muchas gracias igualmente. Porque realmente yo creo que hay que insistir mucho para que la gente que esté bien informada, que la gente entienda que los jueces no pueden en este caso condenar ni por convicción, ni por presunción, ni por sospecha, ni por rumor público. Tiene que ser en base a elementos probatorios que dejen de manera concluyente establecida la culpabilidad de la persona, porque se corre el riesgo en ese caso de culpar a un inocente y condenarlo, lo que ha ocurrido en otras ocasiones. Y aquí, respetar el principio y en todas partes de la inocencia. Exactamente. Doctor, muchas gracias. Para mí ha sido un honor. Saluda a la familia. Reitero. Hacemos la pausa, volvemos con el tiro rápido de este día. En Teledebate, el tiro rápido con Mario Rivadulla. El director del nuevo modelo de gestión penitenciaria ha negado de manera categórica que los inculpados en el expediente de la Odebrecht, sobre los que se ha dictado prisión preventiva como medida de coerción, vayan a disfrutar de privilegios especiales, al tiempo de resaltar una serie de medidas que, según sostiene, han mejorado de manera significativa el ambiente carcelario. La declaración de Ismael Paniagua se produce como respuesta a críticas y versiones de que dichos reclusos dispondrían de facilidades y comodidades similares a las de un hotel de lujo, ajenas, como es de suponer, al resto de la población carcelaria. En este sentido se llegó a mencionar como punto de referencia y comparación, con evidente sentido de exageración, el caso del desaparecido capo colombiano de la droga, Pablo Escobar Gaviria, quien a cambio de no ser extraditado a los Estados Unidos
hizo un arreglo con el gobierno de su país, mediante el cual se sometió él mismo a prisión voluntaria, pero en una cárcel, la de Envigado, hecha conforme a sus exigencias, en la que él era amo y señor y la disfrutaba conforme a sus propias normas. Obviamente no es este el caso nuestro. En el caso de Odebrecht, los 8 encarcelados dispondrán de celdas individuales. Pero más que un privilegio, tal como destaca Paniagua, se trata de garantizar su seguridad. Por más que se pretenda, su situación no es la misma que la del resto de los reclusos. A nadie puede escapar la realidad de que por su naturaleza, magnitud e implicaciones, estamos ante un caso especial que puede significar el antes y después de la prevención, lucha y sanción de la corrupción, tanto pública como privada. Y que en el marco de esa realidad, preservar la seguridad de los encarcelados, lo cual es además una obligación que debe alcanzar a todo recluso, en el caso de ellos cobra connotaciones muy importantes, ya que de esa seguridad, sobre todo en el caso del empresario Ángel Rondón, eje principal alrededor del cual se mueve todo el proceso, es que depende este. Dicho con la mayor crudeza, si el señor Rondón fuese víctima de un atentado fatal, todo el caso se viene al piso, y de igual modo se afectaría el mismo si le ocurriese a cualquiera de los otros 7 involucrados. Todo esto al margen de que, y es preciso insistir en este punto, a todos se les corresponde la presunción de inocencia hasta que no recaiga un fallo definitivo de culpabilidad. Quiérase que no, y a despecho de lo que cada quien pueda pensar, es lo que establecen las normas legales y a ellas hay que atenerse. Por lo demás, no obstante las mejoras que a todas luces ha representado el llamado nuevo modelo de gestión penitenciaria, obra en gran parte del retirado cardenal López Rodríguez y del ex rector de la UAS, Roberto Santana, que se entregó a esa labor de lleno, todavía queda por andar un buen trecho hasta humanizar del todo nuestro sistema carcelario, para que pueda cumplir cabalmente sus funciones de rehabilitación y de reinserción social. Mañana, como dijimos al principio, pues como la festividad cristiana del Corpus Christi, pues vamos a tener un programa especial en Teledebate. Así que no se lo pierdan, como no se pierdan tampoco la última entrega del informativo de Noticias 16, que ya viene en breve, y los va a mantener al corriente de todo lo que ocurre de importancia y de interés tanto en el país como en el resto del mundo. Por nuestra parte, tengan todos un feliz resto de la noche, tanto todo el equipo de Teledebate, de quien les habla, y de nuestro colega pues Ramón Reyes, que todavía está en proceso de recuperación. Mario Rivadulla presentó Teledebate con Ramón Reyes y Alex Jiménez. Informativo, orientador, veraz.